Bien. Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, señorita. Les comento que el día está horrible, el clima está horrible afuera, porque yo sé que ustedes están adentro, no han salido todavía, ni siquiera el canchón, peor el patio delantero. Está horrible, está chicheando, por zonas está lloviendo más fuerte, yo vengo al centro de la plaza, de por allá, y por allá está lloviendo más fuerte. Vivo por acá atrás de Palmasola y está chicheando poquito, menos todavía, pero no ha salido el sol ni ha clareado el día bien. Está nublado. Bueno, hay un dicho que dice, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Así, ¿qué más nos queda? Agradecerle a Dios que nos está regalando un día más de vida. Y vivámoslo intensamente, pasando clases de fisiopatología. Jóvenes, un deseo sincero que se haya amanecido bien de salud y de buen estado de ánimo. Vamos a continuar la clase teórica de ayer y nos toca avanzar momificación y maceración fetal. Yo antes pasaba una materia que se llamaba patología de la reproducción, ¿no? Y había unas materias que se llamaban fisiología de la reproducción, por separado. Eran dos materias. Pero después la unificaron, la unieron las dos y se llama fisiopatología de la reproducción, donde entra fisiología, anatomía, fisiología y algo de patología. Cuando estudiaba la mamificación, estudiaba, cuando daba patología, indicaba que existían dos tipos de momificación, la papiracia y la hemática. La papiracia consiste en que el feto se seca completamente, las membranas placentarias se secan sobre el feto totalmente. Es un feto totalmente seco. O sea, que dicen, tienen las membranas placentarias envueltas en el feto como si fueran papiros, o sea, papeles. Y la hemática es aquella en la cual el feto está completamente intacto, pero tiene ciertas secreciones en el cuerpo mucosanguinolenta. Entonces, cuando ya se hizo la unión de las dos materias, fisiología y patología, y se formó la fisiopatología, entonces buscamos la forma de que como nos dieron solamente 6 horas, antes teníamos 6 horas en fisiología y 6 horas en patología, ahora las dos materias las tenemos en 6 horas. Entonces tuvimos que resumir y disminuir algunos capítulos o algunos subtítulos. Entonces vamos a hablar de la momificación y la maceración fetal. La muerte fetal es un fenómeno relativamente común en el ganado bovino. Ustedes saben que en el occidente de Bolivia venden fetos momificados para ciertos ritos, ¿no? Para ciertos ritos, ya sea en carnaval, ya sea etcétera, etcétera, pero existen las ventas de fetos momificados. Y allá la población bovina es bastante disminuida, por no decir escasa. Pero la población que tiene más ganado es ganado ovino y ganado camélidos. Entonces lo que se compra siempre son fetos momificados de llama o fetos momificados de oveja. Sin embargo, en el oriente, como hay mayor cantidad de población bovina, entonces tenemos la oportunidad de ver más, excepcionalmente ver fetos momificados de bovino.
La muerte fetal es un fenómeno relativamente común en el ganado bovino. Hice la diferencia entre Occidente y Oriente, jóvenes. En ocasiones, esta muerte fetal puede venir acompañada de momificación o maceración del producto. Son dos cosas, momificación y la maceración. No vamos a interpretar lo que momificación es maceración. Ya le expliqué qué es la momificación, cuántos tipos de momificación existe, etcétera, etcétera. Entonces, en ocasiones esta muerte fetal puede venir acompañada de momificación o maceración de productos. Perfecto. Las causas de este fenómeno pueden ser muchas y de diversa naturaleza. Hay que hacer claridad en que momificación fetal y maceración fetal no son términos sinónimos, sino son dos patologías distintas. Momificación fetal. Encontramos a la palpación rectal un útero duro, como una roca, caído hacia la cavidad abdominal, y al expulsar el feto podemos ver que la cría se encuentra deshidratada, sin ojos, deshidratada, sin ojos y con piel seca pegada al esqueleto. Bien, la mayoría de las veces, jóvenes, no diagnosticamos, sino que la observamos por casualidad. La momificación, cuando en los mataderos se faenea y se abre, digamos, ya la parte del útero, la matriz, el útero, y ahí encontramos. Casi es por casualidad, pero existe un método para poder también diagnosticar, que es a través de la palpación rectal, y ya les indicaba que consistía en una estructura dura que se palpa a nivel del útero. La brucelosis, leptospirosis, son algunas causantes de momificación fetal. Al diagnóstico se encuentra el feto ubicado en útero o cuello uterino, paredes uterinas engrosadas y no hay presencia de líquidos fetales y placentomas. Aquí tenemos un feto momificado, ¿ya? Este feto momificado es un feto momificado más de tipo hemático, porque lo que vemos en la piel está brillante y está con líquido. En la momificación, en la cual le indicaba papirácea, de papiro, viene de momificación papirácea que utilizaban los egipcios para momificaciones de sus seres más importantes. Entonces, en la momificación papirácea está el feto totalmente seco y la membrana, la piel seca y pegada al cuerpo, los ojos, no hay presencia de ojos y las membranas placentarias están bien pegadas también como si estuvieran envueltas por papel. Y esta más tiende a ser una momificación hemática, pero no importa. Ese es una fotografía de un feto momificado. La maceración fetal. En cambio, encontramos un costal de hueso y líquidos o pus en algunas ocasiones. En lugar de encontrar el feto, como lo estamos viendo ahorita, no encontramos el feto, sino encontramos que dentro del útero se encuentran totalmente deshecho, macerado, ya el feto, y se encuentran los huesos dispersos dentro de la cavidad uterina. O además de encontrarse los huesos dispersos, se encuentra secreción mucosa, secreción mucopurulenta o secreción purulenta, jóvenes, en la maceración fetal. Les pongo un ejemplo. Yo sé que ya ustedes no han tenido esta oportunidad por la pandemia. En años anteriores a la pandemia, los profesores de anatomía les pedían un esqueleto. Cada estudiante debería presentar un esqueleto. Estoy hablando del primer semestre. Entonces, ¿qué hacían? Compraban patos, compraban gallinas, etcétera, gatos, perros, no sé. Bueno, los sacrificaban estos animales y los ponían, ya si era una gallina, la ponían, digamos, en agua, en una lata
de alcohol llena de agua, ahí la ponía en la gallina muerta, para que esa gallina muerta, con el tiempo de 30 a 60 días, comienza a desintegrarse, a macerarse. Entonces hay un olor totalmente putrefacto, fétido, etc. Y todo el esqueleto comienza a desintegrarse. Las articulaciones se separan entre sí. Eso es una maceración. En el caso del útero, la maceración del feto a nivel de la luz del útero, se observa ese tipo de maceración en el cual todos los huesos están dispersos dentro del útero y el resto ha sido absorbido, el líquido o el tejido blando. Pero también se encuentran los huesos dispersos, se encuentran secreciones líquidas, mucosas, sanguinolentas, mucosanguinolentas, mucopurulentas, o se encuentra pus en la madre, en el caso de la maceración fetal al interior del útero. Dice, la causa de ambos fenómenos, estamos hablando de la maceración y también del anterior caso en el cual dice, las causas de ambos fenómenos también diversas, pero podemos decir que la momificación fetal casi siempre obedece a causas virales o protozoarios. Cuando hablamos nosotros de protozoarios y virales, hablamos de IBR, BBD, que HBB es lo mismo que IBR, Neospora, estamos hablando ya de protozoarios, parásitos. Mientras que la maceración fetal la podemos encontrar cuando, habiendo muerto el feto por alguna enfermedad, por una infección, se presenta invasión bacteriana en el útero, produciendo la putrefacción y la descomposición y la desintegración. Bien, aquí tenemos, esto no es una maceración, este es una momificación. ¿Ya? Porque si fuera maceración, los huesos estuvieran dispersos. Una momificación. Digamos, hidropesía de las membranas fetales y del feto. Hidro significa agua, jóvenes. ¿Ya? Son todas las alteraciones que involucran el metabolismo del líquido durante la gestación. Hay alteraciones del feto o de la placenta que alteran el ciclo del líquido y producen acúmulo. Son las hidropesías. De estas tenemos dos grupos que son los hidroalantoides. Ya, la mayoría del líquido está, la mayoría del líquido está en la cavidad amniótica. No se olviden que la membrana placentaria son tres: el amnios, alantoides y el corio. Y aquí estamos hablando de la hidropesía, ya conocida como el nombre de hidroalantoides. La mayoría de este líquido está en la cavidad alantoidea. También existe otra hidropesía que se llama hidroamnios, en el cual el líquido se encuentra en la membrana placentaria del amnios. La mayoría de la cavidad, en este caso del hidroamnios, la mayoría del líquido está en la cavidad amniótica, o sea, la cavidad que está rodeando al feto. El diagnóstico generalmente se puede apreciar por la manifestación externa, aumento del volumen de la cavidad abdominal, jóvenes, a un lado. Aumento exagerado del volumen de la hembra en el último tercio de la gestación. Madre dice con intestinos en forma de globo. No se puede palpar el feto por vía rectal. Se encuentra una bolsa tensa que al apretar está llena de líquido. Este aumento provoca deshidratación materna, empeoramiento progresivo del estado general del animal. Aquí tenemos, jóvenes, tenemos dos casos. Uno en el cual la vaca está mostrando la parte lateral de la región abdominal bastante aumentada de líquido. ¿Ya?
Aquí estamos hablando de una hidropesía de membranas placentarias. No podemos decir cuál es, pero decía que la más común es la hidroalantoidea. Acá vemos el mismo caso en el cual la hembra está de pie y vemos el abultamiento desde la parte dorsal hacia la parte lateral y ventral. Hernias y ruptura del tendón prepúbico, prolapso vaginal y cervical, torsión del útero, paraplegia de la preñez, trastornos metabólicos. La hernia uterina. En animales puede ocurrir la hernia del útero gestante a través de una ruptura del suelo abdominal. El accidente es propio del estado avanzado de la gestación. La hernia uterina es la salida parcial o total del útero fuera de la cavidad abdominal por una ruptura agrandada o una grieta accidental en la túnica músculo-poneurótica del abdomen, sin ruptura de la piel. En la mayoría de los casos, es probable que la causa sea una lesión traumática intensa, o sea, un golpe, una cornada, etcétera, etcétera, en la pared abdominal o por el debilitamiento de la pared abdominal que no puede soportar el peso del útero gestante. El útero gestante está constituido por el feto, abundante líquido entre el amnios, abundante líquido entre las membranas placentarias principalmente, hay hidroamnios, hay hidroalantoides. Aquí vemos nosotros una oveja en la cual se observa un abultamiento agrandado, ¿ya? De la cavidad abdominal, casi está topando al suelo. Y aquí podemos apreciar una estructura nodular que si nosotros hacemos palpación tenemos que meter la mano por aquí y aquí a estos lados, cuando hacemos la palpación, vamos a notar el anillo herniario. ¿Por qué está abultado el abdomen? Porque el útero en gestación se ha roto la poneurosis muscular y se ha salido y solamente lo sostiene la piel. Y nosotros vamos a diagnosticar metiendo la mano por esta estructura nodular y viendo que nuestra mano se introduce hasta cierta profundidad de la cavidad abdominal, pero generalmente vamos a sentir los bordes del orificio herniario. Aquí tenemos el caso de una yegua también con problema de una hernia uterina. Esta yegua se encuentra en gestación, está preñada. Prolapso vaginal, ya lo hemos visto, pero lo vamos a seguir viendo. Prolapso vaginal y cervical. Es un problema físico en el que se ve la salida de la vagina por fuera de la vulva. Se da en el preparto, fundamentalmente en rumiantes. En el preparto es un prolapso de vagina y en el posparto es un prolapso de útero. Ténganlo bien en cuenta. El prolapso vaginal se da en el preparto, o sea, antes del parto, y el prolapso uterino se da después del parto. Los factores que predisponen al prolapso vaginal y cervical son: la sujeción anatómica es más laxa en unas vacas que en otras, o sea, no es fuerte. Otro factor es animales gordos. El factor más importante es el incremento de la hormona estrógeno o estradiol. En la fase previa del parto se produce la relajación y la fijación de las demás estructuras. Se relaja la fijación de las demás estructuras, lo cual facilita el prolapso de vagina y cuello. El estreñimiento también produce prolapso rectovaginal por la forma en que el animal puja para defecar.
El prolapso de la vagina, con o sin prolapso del cuello uterino, se produce con mayor frecuencia en hembras maduras, mayores, con varios partos, durante el último trimestre de la gestación. Aquí vemos, jóvenes, unas fotografías en el cual observamos prolapso de la vagina en una perra. Toda esta vagina, la mucosa de la vagina es la que está afuera. Si no se le hace un tratamiento inmediato y adecuado, este animal puede sufrir un proceso infeccioso o puede sufrir una infección que se introduce hasta cuello y útero. El tratamiento que hacemos, jóvenes, fíjense, si queremos meterlo nosotros, en primer lugar, toda la mucosa de la vulva, vagina, cuello, útero, siempre están lubricados, están como al momento que sale este órgano, esta vagina, al exterior, el viento, el aire, el sol, etcétera, lo va a resecar, como ya lo vemos, está secándose, y muchas veces se contamina con la tierra, se contamina con las heces fecales, con la orina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos primero que hacer lo siguiente. Ponerle un paño, lavar esta parte alrededor del prolapso, hacer una asepsia a la mucosa de la vagina, limpiar los contaminantes que son arenas, tierras, palitos o pasto, etcétera, limpiarlo, sacar todo eso, ponerle, digamos, una bolsa de plástico que tenga hielo o que tenga agua fría, porque el agua fría es vasoconstrictor. Inyectar directamente aquí o en cualquier región, o sea, hacer una inyección tópica de adrenalina, que es un vasoconstrictor. Si no tienen adrenalina pueden utilizar una inyección antialérgica. También se inyecta aquí. ¿Ya? Si le vamos a poner paños fríos, paños con agua fría, al agua fría tenemos que ponerle un poco de azúcar que también actúa como vasoconstrictor. Después de que se ha hecho el tratamiento, vamos a ver de que este volumen que está grande ya, hay que introducirlo nuevamente a su lugar anatómico. Después de hacer la inserción de la vagina a su lugar anatómico, en los bordes de la vagina tenemos que hacer unas suturas con hilo bastante fuerte y la sutura tiene que tener más o menos entre 2 a 3 centímetros de la orilla. La sutura tiene que hacerse a 2 a 3 centímetros de la orilla de la vulva para cuando ella puje a orinar no se rompa. ¿Ya? Y se deja un pequeño espacio sin suturar para que pueda evacuar la orina. Acá tenemos otro. Aquí ya lo vemos. Este es un reciente. Este ya tiene más tiempo. El prolapso de la vagina en la oveja. ¿Por qué tiene más tiempo? En primer lugar, porque ya se observa congestionado y hemorrágico. Y como les decía, fíjense, aquí vemos pedazos de pasto. Esto está totalmente contaminado y tenemos que hacer lo siguiente. Toda esta lana que hay aquí, tenemos que sacarla, cortarla, esto de aquí, y luego hacer un lavaje totalmente alrededor del órgano y por último hacer la asepsia al órgano. Sacarle todo esto contaminante, estos pedacitos de hoja, pedacitos de pasto, etcétera, etcétera. Y después hacer lo mismo que se hizo aquí. ¿Ya? Pero como ustedes pueden ver, ya está contaminado, así que tienen que hacerle también por vía intramuscular o vía endovenosa antibióticos para evitar la infección secundaria y antiinflamatorios y analgésicos, jóvenes. Y hacer la sutura
Si este es el borde de la vulva, tenemos que hacerle por lo menos 3 centímetros. Aquí tendríamos que hacer la sutura, aquí la otra sutura, aquí la otra, ¿ya? Y si tenemos un botón, o tenemos palito, para que se fije bien, entonces hacemos la sutura y agarramos el botón y le ponemos por ahí la sutura para que se fije bien el hilo. Y si tenemos un palito, entonces hacemos la sutura y ponemos en el palito la maderita para que se sujete bien la sutura. Generalmente hacemos una sutura con hilo de nylon. En animales mayores como ser vaca, yo utilizo lo corto de venoclisis, que viene a ser la sondita que se utiliza para el suero. Entonces, eso es lo corto, yo lo utilizo eso para la sutura, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es elástico. Puede empujar el animal y el elástico se estira, pero no se suelta. Lo mismo es con el nylon, jóvenes. Entonces, el tratamiento de los prolapsos depende, jóvenes, en primer lugar, de la asepsia, totalmente, de la disminución del volumen, porque esto no puede introducirse, porque la abertura de la vulva no lo permite. Así que tiene que disminuir de volumen, tiene que descongestionarse, tiene que disminuir su hemorragia, y el tratamiento es el mismo que le hice acá. Acá tenemos un prolapso mixto en la vaca. Esta parte que pueden ver aquí, este es el cuello o cervix. Y esta parte que ven acá es la vagina. Y como les mostraba, aquí están los contaminantes al exterior. Todo eso tiene que ser sacado. Primero, si hay una manguera, limpiarlo todo esto, ya, y con un cepillo rasparlo, la parte de la piel, de la pierna, de los glúteos. Luego, limpiarlo también con agua, con un desinfectante. Primero sacar esto con algunas pinzas. Después hacer una asepsia. Ya, generalmente yo utilizo la povidona. Es excelente para hacer la desinfección. Y luego hago la inyección de adrenalina o de un antialérgico, ¿ya? Y luego le pongo el agua, paños de agua fría con hielo, con azúcar o bolsas de hielo también, para que este volumen que es tan grande pueda nuevamente caber a su lugar normal que tiene. Esto es una prolapso mixto de cervix y de vagina. Acá tenemos un prolapso uterino, jóvenes. Este es el prolapso uterino en vaca. Les dije, se da posterior al parto. Fíjense, todo esto es lo que ha salido, el útero, la mucosa que tenía este color, fíjense, ya está totalmente contaminada, está congestionada. Y si ustedes pueden ver el color, está totalmente seco y está casi necrosada, jóvenes. ¿Se puede hacer la introducción? Sí, si hubiera sido más antes, que estuviera de este color, ¿ya? En este caso, hay un tratamiento. Hacerle aquí una incisión, ¿ya? Hacerle una incisión aquí, cortarlo, esta parte ya se saca afuera y lo demás se introduce nuevamente, que se haga una sutura bien hechita. Aquí tenemos otro prolapso uterino, jóvenes. Yo les digo, si se encuentran con un tipo de prolapso uterino y no han tenido práctica y experiencia, lo más elegante es decir, no lo puedo hacer en primer lugar porque ya está totalmente necrosado, ya no sirve.
y lo que puede hacerse es el corte, ¿ya? O directamente derivarlo ya al matadero. Pero nunca realizar o tratar de realizar este tratamiento de introducir al interior de su anatomía de la hembra, de la vaca, porque no lo van a conseguir, y lo que ustedes han conseguido de 1000 casos, 1.000.000 de casos positivos, un caso lo destruye la fama de unos jóvenes, un caso, porque este ganadero habla con otro, con otro, con otro, llamé a un veterinario y me hizo un trabajo malo, se murió mi vaca, etcétera, etcétera. Así que hay que evitar siempre desprestigiarse uno mismo por la ambición de 2.000, 3.000 bolivianos nada más. Así que preferible es ser sincero y mirar su capacidad. Su capacidad me refiero a su práctica que ha tenido, su experiencia. Vamos a hablar de torsión del útero. Es un giro de la matriz, o sea, del útero sobre el eje longitudinal de 90 a 300 grados, 360 grados. Doctor, Gira, sí, le escucho. antes, ¿cuál le dijo que eran las razones más normales para el prolapso uterino? El problema, el prolapso uterino generalmente se debe a manipulaciones del veterinario, manipulaciones del, del técnico, porque muchas veces ya ellos ayudan, digamos, a sacar al feto y quedan las placentas prendidas y el vaquero comienza a arrancar la placenta y las placentas tienen carúnculas que están unidas a los cotiledones. Los cotiledones se desprenden fuertemente de las carúnculas, o sea, del placentoma, y ocasionan un dolor fuertísimo que hace que el animal puje y se salga también. ¿Ya? Otro factor es el exceso de estrógenos, ¿ya? Que el animal está sufriendo un proceso en el cual hay mucho estrógeno, hay muchas contracciones y produce la salida. Posteriormente recién vienen los procesos infecciosos. Pero generalmente tenemos por problemas hormonales o por problemas de manuales o por manipulación de personas que no tienen la experiencia. ¿Alguna pregunta más? No se olviden No, que si le van a hacer el corte, que se acostumbra, sacarlo todo eso, hay que suturar la base, digamos, la base del cuello y hacer antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, 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 bolos uterinos hasta la partecita que está, porque ya el útero ya está afuera. Siempre hay que usar antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera. Bien, la torsión del útero es un giro de la matriz sobre el eje longitudinal de 90 a 360 grados. Gira sobre el final de la matriz y cuello de la vagina. Puede darse en cualquier especie, pero hay más incidencia en vacas de leche, vacas de carne, en la yegua, perra y gata. A veces hay una torsión parcial en ovejas, en cabras. Es muy rara en cerdas. En la fase final de la gestación, las causas son diferentes. Entre ellas tenemos disposición anatómica en la fase de gestación. En general, los fetos de las uníparas suelen estar con la espalda abajo, cara arriba. Cuando se produce el parto, el individuo fisiológicamente sale al revés. El individuo debe estirarse o sea, estirarse y rotarse. En la yegua y vaca se da gracias a la disposición de la matriz durante la gestación, que está un poco plegada y los pliegues en oblicuos van girando y alargándose. En vaca y yeguas, el pronóstico es mejor cuando más rápido se asista. ¿Ya? En todas las enfermedades, los pronósticos son favorables cuando inmediatamente se detectan signos de enfermedad de un animal. Se busca la asistencia del médico veterinario y el médico veterinario
tiene que realizar un diagnóstico que sea el adecuado y el oportuno para aplicar el tratamiento también adecuado. Si hay un diagnóstico equivocado, no va a solucionar el problema. Entonces, los pronósticos van a ser favorables siempre y cuando se detecten los primeros síntomas o signos del animal que tiene estos problemas. Y se le haga el tratamiento oportuno también, jóvenes. En vacas y yeguas el pronóstico es mejor. Hablamos nosotros en clínica, pronóstico favorable, pronóstico desfavorable. Cuando hablamos de pronóstico desfavorable, nos estamos refiriendo más o menos en que el animal está entre un 80% para morir y un 20% en que podemos mejorarlo. Cuando hablamos de pronóstico reservado, nos estamos refiriendo a un pronóstico en el cual 50% puede ser que se salve el animal con el tratamiento, 50% puede ser que el tratamiento que le estamos realizando es el adecuado, pero internamente ha sufrido otros problemas, otras alteraciones. Entonces, el pronóstico reservado es pronóstico 50% que puede mejorar, 50% que puede morir. ¿De acuerdo? Y pronóstico favorable es que tenemos el 80% que vamos a curar la enfermedad. Y desfavorable, 80% que no se va a curar la enfermedad. Siempre hay que manejar esos términos y hay que ser sincero, siempre decirle de frente, mirándole en los ojos a la persona, señora, va a disculpar o señor va a disculpar, los exámenes que le hemos hecho, el examen clínico, las mucosas están pálidas, etcétera, etcétera, tiene un pronóstico desfavorable. Posiblemente tenemos un 20% para mejorarlo si le hacemos una transfusión de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Se puede intentar, dice, voltear al animal y darle una vuelta en sentido contrario. Lo vamos a ver en un video que tengo. Al animal se pone la mano vía vaginal para fijar la matriz y soltar al animal muchas veces se acaba haciendo una cesárea. Yo he visto, no he tenido estos casos, pero he visto por programas de veterinarios, ya, esos programas de veterinarios que realizan en primer lugar con la fijación del útero a través de la piel, haciendo una sutura externa de piel y útero, y posteriormente realizan el volteo. Cuando se le da vuelta al animal, se pone la mano vía vaginal para fijar la matriz y soltar al animal. Muchas veces se acaba haciendo una cesárea. Aquí vemos, jóvenes, ya, lo que estamos apreciando es la torsión uterina. Paraplegia anteparto. Ayer estuve mirándolo y leyéndolo, jóvenes, en mi libro de patología, la paraplegia anteparto. Se define como la impotencia funcional del tercio posterior y el animal queda tumbado en el suelo. Bien, ¿cuándo se da? Se da en animales que están totalmente desnutridos, están totalmente débiles, hasta el punto que los miembros, o sea, las patas, no pueden sostener al animal. ¿Ya? Y también se pueden dar por otras causas, principalmente las polineuritis. La actitud del animal es muy diferente y conserva el hambre. Está muy atento a todo. Puede tener dilatación pupilar, o sea, si miramos nosotros al animal, está acostado, está atento, le damos de comer,